Ok, bien. Entonces empecemos con la primera clase. A ver, un momento por favor. Bien, entonces en todo el temario que vamos a revisar, que va a ser, van a ser 12 sesiones, va a ser primeramente lo que es una introducción a Python, en el que vamos a ver conceptos básicos, historias. Es teórico esta parte, la sesión del día de hoy es más teórico, y vamos a ver también los programas que vamos a utilizar, tanto para las siguientes sesiones como para las de programación orientada a objetos. Ya vamos a manejar Visual Studio Code, ¿ya? Luego vamos a ver variables y tipos de datos, estructuras de control de flujo y hasta funciones. Hasta funciones, ya les he mencionado, va a ser la primera práctica. Y bueno, es sencillo hasta este punto. Luego vamos a ver lo que son las listas y las tuplas, diccionarios y conjuntos, y lectura y escritura de archivos. El más complejo, y tal vez dividamos en dos sesiones, va a ser programación orientada a objetos, que es un poco más grande el tema y tenemos que ver muchos conceptos pertenecientes a este paradigma que se tiene en la programación, ¿ya? Entonces, para programación orientada a objetos sí le vamos a dar un poco más de tiempo para revisar todos los conceptos que tiene este paradigma. Luego expresiones regulares, igual no es complicado, y programación funcional. Más que nada son pequeñas funciones y vamos a ver cómo manejarlas y utilizarlas en nuestros programas. Luego, para finalizar, vamos a ver lo que es la programación web con Flask. Aquí tal vez algún participante ya ha desarrollado en otros lenguajes, probablemente en JavaScript, en HTML o en otras tecnologías. Con Python podemos realizar lo mismo y vamos a ver las características. Por cuestiones de tiempo vamos a utilizar este micro framework que es Flask, pero del mismo modo tiene una utilidad enorme en el momento en que requiramos programar rápidamente alguna aplicación web. ¿Ya? Entonces, los más importantes que vamos a manejar siempre va a ser funciones, programación orientada a objetos y programación web con Flask. Esos van a ser nuestros puntos en el que vamos a dar más énfasis para estudiar estos temas. ¿Ya? Entonces, bien, entonces empecemos. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Tal vez algunos ya han escuchado lo que son los lenguajes de alto y bajo nivel. Y también puede entrar acá lo que son los lenguajes de máquina, lo que está constituidos de puros ceros y unos. En este caso, Python es un lenguaje de alto nivel por la capacidad que se tiene para aquella persona que programa con él pueda entender y comprender lo que está realizando. Un lenguaje de alto nivel se refiere a que es accesible a la cognición humana, ¿ya? A ver, luego tenemos, está concebido para ser una idea de multipropósito, multiplataforma e interpretado. Cada uno de estos conceptos los vamos a desarrollar más adelante. Multipropósito se refiere a que Python es utilizado en distintas áreas, ciencia de datos, inteligencia artificial, que por el momento es el boom de la tecnología, programación webs, programación en servidores, programación puede ser simple para crear algoritmos. Es muy pero muy utilizada. Multiplataforma se refiere a que puede ser ejecutada en cualquier sistema operativo, tanto Linux, tanto Windows, tanto iOS, ¿no? Luego tenemos que es interpretado. Este punto lo vamos a revisar un poquito más adelante para entender tanto lo que es un lenguaje interpretado como compilado. Bueno, presenta una facilidad de manejo integrada como también su facilidad para su aprendizaje. Python es uno de los lenguajes más fáciles de aprender, no es complicado, tanto por la facilidad que se tiene en su sintaxis como aquellas características, como por ejemplo lo que es el tipado. Tenemos lenguajes como por ejemplo Java, JavaScript junto con TypeScript, que presentan ciertas características o ciertas complicaciones en cuanto al manejo del lenguaje. Pero con Python es muy fácil. Vamos a ver más adelante esas características que permiten decir que Python es fácil de aprender, es sencillo de manejar. ¿Ya? A ver,
Python es utilizado por muchas empresas como Google, Amazon, Netflix, YouTube, en la NASA. Más que nada, por últimamente se ve ese desarrollo que tienen en ciencia de datos. Uh, Se puede utilizar lo que es Python tanto para la automatización en el manejo de servicios en servidores y al mismo tiempo en el manejo inmenso de datos. Esas características se puede desarrollar a través de librerías que tiene Python, que más adelante vamos a verlos brevemente, ¿no? Eh, SAS. A ver, en la actualidad lo que es la demanda es muy alta, el manejo, lo que es aprender o lo que es el manejo de Python. En el 2023, si no me equivoco, Python estaba en un tercer puesto. En estos tiempos ya tenemos que Python ya está en el primer puesto en cuanto al manejo que se necesita para aquellos programadores de Python. Entonces Python es un lenguaje muy utilizado y en la actualidad, hasta esta fecha que es 2025 y 2024, Python ya se encuentra en el primer puesto de uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad. Entonces de aquí viene la importancia en que nosotros aprendamos el manejo, aprendamos a utilizar y al mismo tiempo aprendamos las características que se tiene con Python. Una vez que nosotros ya tenemos y comprendemos lo que son los conceptos, ya vamos a poder saltar a lo que son las áreas específicas en las que Python se desarrolla de una manera excelente. ¿Ya? A ver, Python, C++, C, Java, que bueno, Java dicen que desaparece siempre, pero siempre va a estar ahí. Muchos sistemas, mucho código en el mundo se ha realizado con Java, por lo tanto va a morir con Java. Java es algo que siempre va a estar ahí, ¿ya? Luego JavaScript, otro de todos estos lenguajes, uno que se puede parecer en cuanto a manejo o en cuanto a utilidad en áreas como por ejemplo ciencia de datos es R. Obviamente está en el puesto 14, pero se encuentra de subida, ¿ya? Bien, entonces continuemos. Un breve paso en la historia. Nace en 1989 a manos de Guido van Rousseau, el personaje que está acá, ¿no? Este personaje crea lo que es este nuevo código, este nuevo lenguaje, más que nada cuando estaba tratando de mejorar lo que es un proyecto personal que él tenía. Entonces desarrolla sin darse cuenta, desarrolla lo que es un lenguaje fácil y sencillo de manejar. Si bien Python puede referirse a lo que son serpientes, lo que se refiere al nombre de Python hace referencia al grupo cómico británico Monty Python, en el que Guido van Rousseau es fanático, ¿no? A ver, bueno, hay muchos puntos en la historia importantes en cuanto al manejo de Python. Por ejemplo, en el 1991 en el que Guido van Rousseau inicia el desarrollo de Python como un proyecto de código libre. Tal vez algunos ya han escuchado este término, código libre. Se refiere a que puede ser utilizado y manejado por cualquier persona. No tiene licencias en el que tengamos que pagar o dar algún monto para poder utilizar. Entonces lo que es Python puede ser utilizado para cualquier fin que nosotros queramos, ¿ya? En 1994 sale lo que es la primera versión de Python, el 1.0, que se le ha lanzado al público. En el año 2000 sale la versión 2.0 y es presentada. En la historia, lo que es Python, hasta el año 2008, si vemos esa diferencia, son 8 años. En estos 8 años se ha implementado Python de una gran, pero gran manera, hasta que nace lo que es la versión 3.0. Y aquí es donde sí se realizan unas actualizaciones muy grandes. Tal vez si hemos manejado otro tipo de tecnologías, tanto para la programación web o para otros lenguajes, siempre tienen lo que son las versiones. Y normalmente cuando existe un cambio de versión de una fecha a otra fecha, los cambios no son tan importantes. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que Angular ya está en su versión 20. La versión de Angular 19 hasta la versión de Angular 20 no existe grandes cambios. Pero si hubiéramos retrocedido en el tiempo, si hubiéramos ido hacia atrás,
hubiéramos tenido que AngularJS es completamente distinto al Angular actual. Entonces esos cambios son muy importantes en todo el tramo de la historia. ¿Por qué? Si nos damos cuenta en este tramo que les he mencionado de 8 años, ¿cuántas empresas habrán utilizado lo que es Python 2.0? ¿Cuántas empresas habrán integrado lo que es este lenguaje a sus propios servicios como una tecnología de último nivel para esos tiempos? Pero cuando se ha realizado la actualización hacia una versión más moderna como la 3.0, sí se han visto afectados por este cambio que se ha presentado en Python. Entonces, fuera de lo que es el lenguaje de Python, siempre se tiene que tener en cuenta estos cambios de versiones que puede tener cualquier tecnología que nosotros utilicemos en adelante. Muchos servicios o muchos lenguajes tal vez no presentan este tipo de cambios, pero más que nada tecnologías de desarrollo web sí hay ciertos cambios más notables en el tiempo, ¿ya? Entonces llegamos a la versión de 3.0 que hasta el momento ha sido la más actual. Luego tenemos la versión 2.8, no, la versión 3.0, ¿no? Hasta el año 2020 se ha tenido soporte para Python 2.0 por el caso que les he mencionado. Muchas empresas han seguido manejando lo que es el Python en su versión 2.0, por lo que es la comunidad de Python ha tenido que dar soporte hasta este año para que puedan utilizar, pero sí o sí se ha tenido que obligar a pasar esa transición de la 2.0 a la 3.0, ¿ya? En la actualidad vamos a ver en qué versión está cuando visitemos lo que es la página, ¿no? Bien, Python es un lenguaje fácil de aprender debido a su sencillez y elegancia en la hora de codificar. La codificación presenta líneas de códigos más legibles para la lectura, gracias a características como por ejemplo la indentación, que es algo muy fundamental en lo que es el lenguaje de Python. Igual cuando realicemos los programas, cuando empecemos a codear, vamos a ver esa característica importante de Python, ¿ya? Este lenguaje poco a poco presenta más presencia en centros educativos, por no decir que ya es altamente implementado en Python. Si bien lenguajes como Java o como C++, que probablemente son los lenguajes más utilizados y más implementados en centros educativos, Python llega con esa sencillez en cuanto a la curva de aprendizaje, con un nivel de curva de aprendizaje más baja. Tal vez alguno ha manejado Java, y realmente es muy complicado de aprender. Personalmente yo siento que Java es uno de los lenguajes más difíciles de aprender, pero los que tienen más utilidad. Python es sencillo, pero al mismo tiempo que presenta ciertas ventajas, también presenta ciertas desventajas que las vamos a ver más adelante, ¿ya? Este lenguaje poco a poco, debido a su baja curva de aprendizaje, llega a ser uno de los cursos más utilizados. Ahora, otra de las características, Python es un lenguaje de tipo open source, es decir, que nosotros podemos descargarlo, utilizarlo, podemos cambiarlo, podemos comerciar con el código. Nosotros estamos a libre manejo de lo que es el lenguaje, ¿ya? Por eso que es de código abierto. Python presenta un tipado dinámico. Esta parte lo vamos a ver más, lo vamos a notar mejor cuando realicemos nuestros códigos, que a diferencia de otros códigos como Java o C, esas características importantes de Python, esta parte del tipado dinámico, se presenta gracias a que Python logra identificar independientemente el tipo de variable. Propiamente las variables lo vamos a ver en la siguiente clase, ya vamos a analizarlos de manera más profunda, pero haciendo un breve resumen, Python puede cambiar lo que es el tipo de variable con el que empieza. Si una variable empieza con un número, posteriormente en el programa podemos cambiarlo a una cadena de texto. Eso se refiere tipado dinámico. En el tiempo puede cambiar, ¿ya? Pero cuando realicemos código ya lo vamos a ver mejor. Otra característica, la indentación. ¿A qué se refiere la indentación? Es la representación del orden jerárquico
del bloque de código mediante la tabulación o sangrado izquierdo. Mayormente cuando nosotros manejamos o hemos visto tal vez en otro lenguaje lo que es un ciclo for o lo que es una conditional if, siempre se presenta mediante llaves o mediante paréntesis. En Python no tiene esos símbolos, sino que se maneja lo que es la indentación. Tenemos que nuestro bloque de código 1, acá tiene mayor orden jerárquico que nuestro bloque de código 2, ¿ya? Entonces en este punto nosotros vamos a visualizar cómo es esta característica más que nada en los ciclos condicionales, en los ciclos iterativos, en for, en while, en if, en else, y vamos a darnos cuenta cómo funciona. Prácticamente el lenguaje Python se caracteriza por esta forma. Del mismo modo es más sencillo de visualizar, es más sencillo de leer el código y se presentan unas características fáciles de leer. Bien, entonces otra característica que ya les he mencionado con anterioridad es lo que es el lenguaje de alto nivel. Este es un tipo de lenguaje más entendible para la cognición humana, que a diferencia del lenguaje de bajo nivel. En cuanto al lenguaje de bajo nivel, podemos mencionar lo que es el lenguaje ensamblador, que para realizar tal vez un simple if o una condicional, tenemos que realizar una gran cantidad de líneas o instrucciones, en este caso de código, ¿ya? Entonces presenta una facilidad en cuanto a lectura de escritura de código. Entonces acá vemos en la parte inferior un pequeño gráfico de cómo se realiza este proceso de lectura. Como ya les he mencionado, las computadoras entienden lo que es el lenguaje máquina. ¿Y por qué sucede este caso? Cuando, por ejemplo, nosotros pensamos o queremos programar algo, nuestra computadora no va a entender el lenguaje que nosotros estamos implementando. Por ejemplo, si yo le digo, si yo planeo realizar un algoritmo o yo digo que un texto se repita 1000 veces, una computadora no va a entender ese concepto de que una línea se repita 1000 veces. Las computadoras entienden lo que se refiere el código máquina, algo que está constituido por unos, ceros, ceros, unos, puro unos y ceros, ¿ya? Entonces, esto es lo que entiende lo que es una computadora. Entonces, aquí entra lo que son, puede ser un compilador o un intérprete, que lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros realizamos un código, puede ser en Python, puede ser en cualquier otro lenguaje, sucede un intérprete, alguien que está en medio que permite traducir el lenguaje que nosotros hemos escrito, que es entendible para nosotros, lo va a traducir para que sea entendible para la computadora. Por ejemplo, si yo ya les he mencionado, si yo digo que una línea se repita 1000 veces, va a haber una conversión en medio para transformar esa idea o lo que yo quiero realizar en unos y ceros. Entonces, en ese punto, la computadora va a entender lo que yo quiero realizar y va a realizar el proceso. Va a repetir el texto 1000 veces. Entonces, eso se refiere al lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel realizan la misma funcionalidad, solo que es más fáciles en cuanto a su manejo. O sea, lo que es la conversión no tarda tanto tiempo en realizar la conversión a unos y ceros. Aquí la diferencia que existe entre un lenguaje de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel como un ensamblador es que con un lenguaje de ensamblador nosotros tenemos un conocimiento absoluto de todo lo que se refiere en nuestra computadora. Entendemos y comprendemos en dónde están los registros de memoria, en dónde podemos almacenarlos. En cambio, con lo que es un lenguaje de alto nivel, esas capacidades que se tiene de un lenguaje, esas capacidades o características que tiene un lenguaje de bajo nivel, ya no lo tenemos, simplemente lo abstraemos. Entonces es más que nada la forma en la que nosotros queremos manejar nuestro programa o cómo queremos desarrollar algo en una computadora. Si realmente queremos tener control de todo, tenemos que manejar lenguajes de bajo nivel. Pero si nosotros queremos saltarnos ese aspecto o ese punto, que al mismo tiempo no es
tan crítico para muchas de las aplicaciones que podamos realizar, manejamos lenguajes de alto nivel. Entonces, en este punto, si nosotros queremos aprovechar el rendimiento al máximo de una computadora, queremos realizar proyectos más profundos en cuanto al manejo de hardware, siempre va a ser necesario el manejo de un lenguaje de bajo nivel. Pero para proyectos ya más grandes necesitamos lenguajes de alto nivel, porque realizar proyectos gigantes, enormes, es para mucho, pero mucho tiempo un lenguaje de bajo nivel. ¿Ya? Bien, entonces acá vamos a ver lo que son los lenguajes interpretados. Se denomina, tanto vamos a ver lo que es el lenguaje interpretado como lo que es el lenguaje compilado. ¿Cuál es la característica que permite realizar la lectura de un código? Como ya les he mencionado con anterioridad, primero se realiza una conversión para que esto sea entendible por una computadora. Entonces aquí entran dos conceptos, tanto el lenguaje interpretado como el lenguaje compilado. ¿Ya? A ver, un momento, por favor, voy a compartir. Voy a compartir un momento. Perfecto, ahí se debe ver, no sé si se ve. Ok, ahí se ve mi pantalla, ahí está mi pantalla. Entonces vamos a ver dos conceptos, tanto lo que es el lenguaje interpretado como el lenguaje compilado. A ver, a ver, cuando nosotros manejamos lo que es un lenguaje tanto compilado como un lenguaje interpretado, tenemos que ver primero, características importantes en la lectura de un código o en la lectura de bloques de código. Primero, cuando nosotros realizamos la escritura de un código, por ejemplo, este es nuestro bloque de código. Aquí tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5. Tenemos que entender que cuando se realiza la traducción o la revisión de nuestro código, la lectura de nuestro código va a ser de arriba hacia abajo. Primero se va a leer la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, sucesivamente cuantas líneas tengamos. También la lectura va a ser de izquierda hacia derecha. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de lenguaje compilado, se refiere que el proceso de conversión va a ser de una manera muy especial y tal vez de alguna forma nosotros ya lo hemos visto, ya hemos utilizado o manejado indirectamente en nuestras computadoras. Por ejemplo, yo tengo un código que he desarrollado ya, línea 1, línea 2, línea 3, sucesivamente ya. Cuando yo hablo de un lenguaje compilado, se refiere que cuando suceda el proceso de conversión, perdón, va a suceder un proceso en el que se va a leer todas las líneas de código, del 1 hasta las líneas n, hasta la línea número n, ¿no? Se va a leer todas las líneas y a partir de acá se va a obtener un producto final que va a ser el programa compilado, ¿ya? Entonces, a partir de acá vamos a tener un producto final listo para que un usuario pueda utilizarlo, ¿ya? Mayormente un ejemplo de este tipo puede ser los archivos .exe, aquellos programas que nosotros instalamos, Office, PowerPoint, a ver, ¿qué tenemos? Google Chrome, todos esos programas con terminación .exe han salido o son los productos de un programa compilado. Se han leído todas las líneas y entonces se ha generado lo que es un producto final como un paquetito y este paquete es lo que es el programa. ¿Cuáles las ventajas de acá? Que nosotros como usuarios finales no necesitamos el código y tampoco necesitamos de aquel compilador, un programa compilador que permite realizar este proceso. Nosotros ya tenemos el producto, así que ya podemos utilizarlo sin complicaciones.
Entonces, esa es la línea de trabajo. Primeramente, el compilador realiza la revisión de todas las líneas e inmediatamente genera un producto final que ya está listo para utilizar. Obviamente, en el proceso ya puede detectar si aquí hay un problema o acá hay un fallo. Y apenas detecta un fallo significa que no se va a compilar y no se va a generar nuestro producto final o nuestro programa compilado. ¿Ok? Otra ventaja muy buena esto es la velocidad que se tiene en cuanto al manejo, porque desde un principio ya se está realizando este proceso de compilación. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros hablamos de un lenguaje interpretado, sucede de la misma forma. Tenemos acá lo que es nuestro código 1, 2, 3 y 4 y vamos a tener nuestro intérprete. ¿Ok? Vamos a tener nuestro intérprete que va a empezar a realizar la lectura. Recordemos que es de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Entonces el intérprete va a empezar a revisar lo que es línea por línea, 1, 2, 3 y 4. Y entonces el programa final, o propiamente el que nosotros estamos utilizando, va a ejecutarse en tiempo real. ¿Ya? Entonces esto es... si bien presenta esta facilidad en cuanto a la interpretación y a la ejecución, presenta ciertas desventajas lo que es la velocidad. A diferencia que teníamos con un lenguaje compilado, al realizar este proceso presenta problemas en cuanto a la velocidad y utilización del programa final o del programa interpretado. Al mismo tiempo, si yo quiero ejecutar lo que es este programa final, necesito sí o sí que en mi computadora esté el intérprete. Si no está instalado el intérprete, yo no voy a poder realizar este proceso en mi computadora. Entonces, como lenguaje compilado, yo ya tengo un producto final. Pero al mismo tiempo, en los lenguajes compilados, la detección de errores o de fallos son más difíciles de realizar. Pueden esconderse algunos fallos y por lo tanto los errores van a salir a la luz cuando el producto ya esté realizado y esto sí presenta fallas. En cambio, con un lenguaje interpretado, apenas detecte un fallo, ya me va a mostrar y yo ya voy a poder detectar el error que está sucediendo en mi programa. ¿Ok? Entonces, en este caso, tanto el compilado como el interpretado presentan ciertas ventajas como desventajas. ¿Ya? Aquí lo colocaremos. Ok, ¿ya? Entonces Python virtualmente podemos decir que se maneja como un lenguaje interpretado, ¿ok? Aquí Python se maneja como un lenguaje interpretado, pero lo digo de forma virtual, porque internamente en el proceso, cuando el intérprete está realizando su función, sucede un pequeño proceso de compilación. Pero propiamente, tal vez en algunos textos o en la mayoría, van a encontrar que Python es un lenguaje interpretado y si encuentran que tiene parte de como compilado se debe que en su proceso de interpretación hay un pequeño proceso de compilación, por eso es interpretado virtualmente. ¿Okay? Entonces nos vamos a nuestra presentación. Bien, otra característica importante es lo que es un lenguaje multipropósito. Se presenta en una gran cantidad de aplicaciones. Sobre todo hoy en la actualidad, poco a poco Python ha estado subiendo y escalando como uno de los lenguajes más utilizados, como uno de los lenguajes más manejados por la gran cantidad de datos que puede existir para una empresa, para algún lugar y al mismo tiempo por lo que es este avance enorme que se tiene en lo que es la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces Python es un lenguaje que sí o sí necesitamos aprender y manejar. Bien, es un lenguaje multiplataforma. Python puede ser utilizado en distintos sistemas operativos sin la necesidad de realizar cambios significativos en el código. Si no me equivoco, tanto en lo que
en todos los sistemas operativos que manejan algunas shell ya tienen preinstalados lo que es Python, excepción de Windows, que hay que instalar lo que es el paquete de Python. Para los demás sistemas ya vienen preinstalados por las características importantes que tiene este lenguaje. A ver, aplicaciones multipropósito. Python en el uso del scripting. Con la cantidad de módulos que tiene Python es posible generar scripts para poder procesar procesos o servicios que se realizarían con línea de comandos. En resumen, se genera tareas automatizadas. Esto es un proceso, una funcionalidad importante que tiene Python. La gran facilidad de su manejo ha permitido que pueda realizar o pueda utilizarse en lo que son los servidores para la automatización de algún proceso, la creación tal vez de algún backup, el transporte de datos, apagados automáticos. Tiene una gran, pero gran cantidad de manejos, utilidades que se puede tener en el uso de scripts. Obviamente hay que instalar lo que es Python y a partir de este punto crear nuestras líneas de código para poder realizar la automatización de un proceso que nosotros queramos realizar. Obviamente en este punto Python o lo que es el manejo de Python en el uso de script no puede ser solo, necesita otras herramientas internas. Si bien yo puedo manejar lo que es el lenguaje Python, imaginemos que estoy en un servidor. Si estoy en un servidor grande, perdón, estoy recién manejando este equipo. A ver, si bien yo tengo lo que es mi script en Python, todas mis líneas de código en Python, yo voy a necesitar de otras herramientas para poder ejecutar y automatizar y al mismo tiempo tener un control sobre lo que se está realizando. Si bien este código me va a automatizar un proceso o va a realizar alguna funcionalidad dentro de mi servidor, yo voy a tener que contar con herramientas, uno, que me permiten la visualización de lo que está realizando mi script o mi código de Python, una visualización, una monitorización y al mismo tiempo voy a necesitar lo que es, ya se le he mencionado, el intérprete internamente que va a estar realizando los procesos. Aquí ya vamos a manejar otras tecnologías para estar al tanto de todo lo que va a realizar nuestro script y al mismo tiempo no afecte a nuestro proceso de automatización o a las funciones que va a manejar en nuestro servidor. ¿Okay? Entonces tenemos luego lo que es la programación web. Python presenta una transición en el uso de tecnologías web debido a que permite la creación de sitios web tanto en frontend como en backend. Las principales librerías son Django y Flask. Aquí voy a hacer un énfasis tanto en lo que es el manejo de sistemas o lo que llegarían a ser programas web. En la actualidad ha habido un gran avance tecnológico. La mayoría ya no trata de realizar lo que son programas de mesa. Cuando me refiero a programas de mesa me refiero a programas que son instalables en nuestra computadora. Por ejemplo, Office, PowerPoint, todas esas herramientas, por ejemplo, ofimáticas que nosotros instalamos en nuestra computadora. Mayormente en la actualidad estamos pasando por una transición en la que todos los servicios ya están en la nube, en la que todos los servicios ya tienen que estar en la web. Por ejemplo, Office ya lo podemos manejar mediante su herramienta en la nube y al mismo tiempo todos esos programas. Poco a poco hay esa transición y al mismo tiempo es la importancia que tiene Python en el desarrollo web. Con anterioridad sí tenía muchas dificultades en cuanto a su manejo o a las características que presentaba Python, porque Python no tenía esas características ideales para el desarrollo web, pero poco a poco con el avance de nuevas librerías, con el avance de nuevas formas de manejo del lenguaje, se ha creado tanto lo que es Django como lo que es Flask, ¿ya? Entonces Django es un framework completo. Este es
aprender esto prácticamente ya comprenderíamos tanto lo que es el desarrollo con frontend y con backend. A partir de Django ya podemos centrarnos, si bien queremos hacer solo backend, con tecnologías propias de Django, ¿ya? A ver si logramos, nos alcanza el tiempo para ver brevemente, tal vez podríamos ver cómo manejar Django como backend, a ver si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Luego tenemos lo que es Flask, que ya es un poco más reducido, pero al mismo tiempo presenta esas características idóneas para el desarrollo web. Mayormente lo que es Flask es cuando ya no nos queda mucho tiempo, si realmente nos está pisando el tiempo y necesitamos un desarrollo web, tranquilamente nos vamos a Flask y en poco tiempo vamos a desarrollar lo que es una aplicación web. A diferencia de Django, que sí se requiere mucho tiempo de desarrollo, sí tiene ciertas características o una curva de aprendizaje un poco más elevada, porque al mismo tiempo tenemos que aprender bien lo que es la programación orientada a objetos. Ese es el paradigma propio que maneja Django. En cambio, con Flask podemos manejarlo simplemente con la funcional, pero ya vamos a ver esas características más adelante. Bien. Entonces, tanto Django es muy completo. Si realmente quieren manejar esto, Django ya puede llegar a ser un curso entero de lo que es este framework. En cambio, Flask ya es un poco más corto y nos va a salvar de apuros, ¿ya? Luego tenemos otra de las aplicaciones, por ejemplo, Python en la ciencia de datos. Esto ya es muy común si nosotros queremos manejar una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información. Vamos a manejar lo que son estas librerías. Obviamente si manejamos Python, pero va a ser lo más adecuado para cualquier proyecto que queramos realizar. En este caso, Python ofrece el tratamiento rápido y eficaz en las operaciones matemáticas, atacando procesos como el manejo estadístico e infinitesimal. Entonces, para este caso vamos a manejar dos librerías, tanto lo que es como Pandas, tanto lo que es NumPy, que nos va a permitir un manejo de las matrices de datos que vamos a tener. Estas dos librerías son muy importantes. Si nosotros manejamos ciencia de datos, 100% seguro que vamos a manejar tanto Pandas como NumPy, ¿ya? Luego vamos a tener lo que es las aplicaciones en inteligencia artificial. En este caso tenemos dos exponentes, tanto lo que es TensorFlow, tanto lo que es Keras, ¿ya? Eh, Estas nos van a permitir a lo que manejar lo que es el aprendizaje automático. El único requerimiento que vamos a necesitar para el manejo de estas dos librerías es datos. Cuando manejamos inteligencia artificial, los datos son muy importantes. Necesitamos datos, datos y más datos. ¿Ok? Un momento, por favor. Recording in progress. Bien, continuemos. Bueno, hemos visto todas las aplicaciones que se puede tener con Python y vamos a ver lo que son las herramientas. Python tiene herramientas como pip, que es el instalador de paquetes, y el IDL, que es un entorno de desarrollo integrado que proporciona un editor e intérprete de código. Mayormente no vamos a utilizar el IDL porque es muy básico. Tal vez si no tuviéramos lo que es una programas o lo que son editores de código, eh, tendríamos que utilizar estas herramientas, pero en este caso el único que va a ser muy importante para el manejo de nuestros paquetes, por ejemplo estos paquetes tanto TensorFlow, Keras, Pandas, NumPy, Django, Flask, siempre va a ser nuestro instalador de paquetes pip, que lo vamos a manejar cuando utilizamos lo que es Flask. Brevemente lo vamos a ver el día de hoy, cómo son las funcionalidades que nos presentan, ¿ya?
Tenemos Python, ya. Entonces, vamos a proceder a lo que es la instalación. Bien, ahí creo que ya se está visualizando. A ver, un momento, por favor. Ahora sí. Bien, entonces en primera instancia eh, tenemos que ingresar a nuestro, como ya les he mencionado, Python no está instalado por defecto en lo que llegaría a ser Windows, tanto para Linux como para otros sistemas operativos sí ya viene preinstalado, pero no estoy seguro si en su versión 3.0 o sigue en la 2.0. Creo que ya viene en la 3.0 hasta la última vez que revisamos. Bien, entonces primeramente para instalar lo que es Python vamos a nuestro navegador y bueno, brevemente colocamos lo que es Python, ¿no? Ingresamos a lo que es la primera selección y va a ser la página oficial o la comunidad de Python. En este caso, en una primera instancia, a ver dónde estamos, nos vamos a dirigir a descargas, ¿ya? Entonces tenemos tanto lo que es la documentación y lo que es las descargas. Esto es lo más importante para nosotros. La primera parte que vamos a ver en nuestra página va a ser la que nos está sugiriendo que descarguemos, que es la más estable para nuestro sistema operativo, en este caso Windows. Actualmente estamos con la versión 3.3.4, ¿ya? Yo puedo descargarlo. Pesa mucho, es 30 megas, es breve. Ahora, aquí también en la parte inferior, esta es la última versión que vamos a encontrar para Python. La descargamos y la podemos instalar, pero más abajo vamos a encontrar otras versiones de Python. Aquí estamos con la 3.13, aquí estamos con la 3.11.9, 3.10, 3.13. ¿Por qué nos están dando estas versiones de Python en sus versiones anteriores? Más que nada es tal vez por el manejo de algunas librerías. Existen ciertas librerías que se han quedado estancadas tal vez en alguna versión de Python. Por lo tanto, siempre va a ser necesario utilizar o manejar la versión de Python que nos va a requerir alguna librería o alguna funcionalidad. Pero en este caso lo más aconsejable siempre es descargar la última versión del mismo. ¿Ok? A ver, ¿dónde estamos? Si me equivoco, Noats y Python. Bien, entonces hacemos doble clic y nos va a aparecer la primera ventana de instalación. Normalmente, en este caso yo ya tengo instalado lo que es Python. Es lo mismo, simplemente es un next para todos lo que nos pida el instalador. No hay mucha complicación en cuanto a lo que es el proceso de instalación de Python. Una vez que es realizado este proceso, inmediatamente tenemos en la parte final nomás, hay que tiquear la opción para que se encuentre en nuestras variables de entorno de nuestro sistema operativo para que podamos ingresar directamente a lo que es Python. ¿Ok? A ver, aquí está realizando la instalación. No va a tardar mucho, es breve lo que es la instalación de Python. ¿Ok? Para los otros sistemas operativos es con una línea de comandos, puede ser con apt install, y ya va a estar instalado lo que es Python. En este caso, como mi sistema operativo es Windows, lo voy a realizar de esta forma. A ver, mientras se realiza este proceso, a ver, no quiero acabar. Está instalando. Ya. Mientras se realiza este proceso, voy a ver lo que es un editor de código. En este caso, el más utilizado por todos siempre va a ser Visual Studio Code. Visual Studio Code
Es un editor de código muy pero muy sencillo de utilizar y uno de los más utilizados. Simplemente ingreso. Ya ha cambiado su... Bueno, ya ha cambiado su aspecto. Antes era más oscuro. Aquí estás. Bien. Entonces, este va a ser el editor de texto que nosotros vamos a manejar. Simplemente vamos, a ver, nuevamente nos vamos acá, ingresamos a la primera opción de Visual Studio Code y nos descargamos, ya nos va a aparecer para qué sistema operativo vamos a manejar. En este caso va a ser para Windows, ya lo instalo. En este caso yo ya tengo instalado lo que es, Visual Studio Code. A ver, un momento por favor. Nos va a aparecer de esta manera, ¿ya? A ver, ya habrá terminado. Sí. Ya una vez que termine de haber instalado lo que es el paquete de Python, simplemente voy a cesarlo. Inmediatamente ya va a encontrarse instalado en nuestro sistema operativo. Lo siguiente que yo voy a necesitar realizar la instalación va a ser nuestro editor de código, Visual Studio Code. Me voy a descargar y del mismo modo me voy a instalar. Bueno, en mi caso ya lo tengo instalado y simplemente me va a abrir lo que es nuestro editor de texto y aquí yo ya voy a poder editar nuestro código. Estos son códigos breves que se han realizado. Y lo que sí voy a necesitar es que las extensiones son como pequeños plugins que me van a permitir facilitar el desarrollo de nuestro código. Por ejemplo, para que Visual Studio Code entienda lo que es estas líneas de código, voy a necesitar instalar lo que es Python, ¿ya? Con anterioridad no se tenía estas extensiones, ¿ya? Entonces voy a venirme acá y voy a realizar lo que es la instalación. Voy a instalar tanto Python. En este caso, yo ya tengo lo que es instalado en mi configuración. Ya. Entonces voy a necesitar instalar tanto lo que es el Pylance, el Python y Python Debugger. Una vez instalando solo Python, por defecto ya me va a instalar las otras herramientas pertenecientes para el manejo de código Python, ¿ya? Esto cuando ingresemos a programación orientada a objetos, ahí vamos a manejar lo que es Visual Studio Code, ya vamos a utilizar y manejar lo que son estas herramientas. Ahora, otros plugins que pueden ser útiles para nuestra programación. A ver, tenemos Angular Autoclose Tag, ¿ya? Esto nos puede ser útil cuando nosotros realicemos lo que es la programación web, más que nada para cuando manejemos etiquetas de HTML. Eso va a ser cuando manejemos Flask. Nos va a ser de mucha utilidad estos plugins o estas extensiones pertenecientes a Visual Studio Code. Luego el auto import, luego el auto rename tag. Del mismo modo va a ser importante. Estos es para los comentarios, como pueden ver, eh, manejando lo que es expresiones únicas, voy a poder comentar lo que son mis líneas de código con distintos colores. Más que nada esto solo es visual, no es perteneciente propio a lo que llegaría a ser la programación con Python. A ver. Luego otro plugin muy importante. Pueden también utilizar GitHub Copilot. Actualmente es gratuito hasta cierta cantidad de em, hasta cierta cantidad de tokens o de preguntas que se puede realizar. Es muy útil cuando nuestro código es muy extenso y necesitamos repetir código, bloques o otros bloques de código. Es muy útil en esos casos. Para otros casos, preguntas o algo, no sugeriría mucho el manejo de GitHub Copilot, ¿ya? Más que nada simplemente para cortar la escritura de ciertos códigos que son muy monótonos, ¿no? O que van a repetirse. Solo para eso aconsejaría el manejo de estas extensiones que tiene inteligencia artificial con GitHub Copilot. Gitignore para proyectos, esto es más que nada para distintos proyectos, ya pueden ser web o para otras cosas.
JavaScript, Kubernetes, Material Icons, son para los iconos que se tiene acá. Por ejemplo, estos iconos, si yo no manejara, si yo manejara por defecto, voy a tener el que es por defecto, el simple de Visual Studio Code, pero plugins como Material Icons me va a permitir mejorar la visualización de mi código. Como pueden ver, ya son más de unos directorios y aquí está el logotipo de Python. Ahora ya, entonces ¿cuál más? Prisma, ya les he mencionado, descárguense lo que es la extensión de Python y va a descargar por defecto los demás. La barra tanda. Sí, son las extensiones más importantes o más aconsejables que lo instalen para su utilización y su manejo. Y luego ya vamos a realizar con lo que es la ejecución de código. Por ejemplo, bueno, simplemente esas son algunas funcionalidades que me permiten las extensiones de Visual Studio Code. En este caso yo simplemente voy a hacer un print hola Python y voy a realizar la ejecución. ¿Ven? Hola Python. Para que esto funcione necesito primero instalar lo que es la extensión de Python. Luego tengo que tener instalado el paquete de Python en mi sistema operativo y voy a poder realizar la ejecución, como podemos ver acá. Python print y otras funcionalidades que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces nos vamos nuevamente a nuestro navegador. Ya. Una vez que nosotros ya tenemos instalado, ya vamos a poder manejar. Solo necesitamos dos cosas, tanto el paquete de Python como el editor de código. Ahora, hay otras opciones si es que tal vez no se quisiera utilizar Visual Studio Code, pero prácticamente es lo más aconsejable y lo que casi todos utilizan en cuanto a su editor de código. Otra opción es PyCharm, que es un producto más que nada si bien está dedicado a Python, como por ejemplo tal vez si han visto lo que es para programación para móviles o para Android, tenemos Android Studio. Es lo mismo de este programa para Python, que es PyCharm, que prácticamente manejamos para la programación de Python. Tiene ciertas características útiles y ciertas funcionalidades en cuanto al manejo de proyectos, en cuanto al manejo de versiones de Python, pero todas esas características podemos tenerlos con lo que es nuestro editor de código. Bueno, una que otra tal vez no, pero la mayoría sí podemos tenerlo. Poco a poco las extensiones que la comunidad ha ido implementando con el tiempo han ido mejorando la programación de código para el lenguaje Python con Visual Studio Code. Entonces para PyCharm, para alguno que tal vez quisiera probar este programa, tiene dos versiones, tanto lo que es para la comunidad, que es gratuito, y también lo que es ya es una versión de paga. Es por eso que yo no lo aconsejaría mucho. Sí tiene sus funcionalidades y pueden descargarse la versión de la comunidad, pero te quita ciertas, no muchos recursos de tu computadora, pero si tu computadora consta de pocos recursos, vámonos siempre a lo más fácil, a lo que realmente ocupa menos espacio y está dedicado para la codificación. Esto sí te va a quitar muchos recursos si tu computadora no es de alta gama, ¿no? Bien, entonces viendo estos dos ya estamos listos para manejar lo que es Python. Pero antes que eso tenemos que ver también lo que es pip. Pip es una herramienta fundamental para lo que es el manejo de nuestros proyectos o nuestros programas que queremos desarrollar. Pip es un manejador global, un instalador de distintos paquetes, como ya hemos visto en acá. Con Python podemos tener en distintas áreas, tenemos eh,
Python tiene grandes aplicaciones en distintas áreas de la tecnología, programación web, ciencia de datos, inteligencia artificial, manejo de scripts, pero para realizar ese proceso necesita librerías. ¿Y quién va a ser el que va a instalar esas librerías? Va a ser pip. Con pip es un instalador que me va a permitir instalar lo que son las librerías. Al mismo tiempo me va a permitir instalar las dependencias que va a tener una librería. ¿A qué me refiero a eso? Y esto es muy importante que conozcamos, más que nada cuando estemos con Flask. Por ejemplo, si yo manejo lo que es Django, normalmente yo les diría que es una librería, ¿ya? Es una librería que me permite la programación web, ¿ok? Entonces yo con pip, con mi instalador, voy a descargar y voy a instalarlo en mi computadora, ¿ya? Voy a instalarlo en mi computadora. Pero la funcionalidad o la maravilla que tiene pip y que es idéntica a muchos gestores de paquetes o instaladores de paquetes, como por ejemplo apt, que es para Linux, pip no solo me va a descargar Django, sino me va a descargar las dependencias que necesita esta librería para funcionar. Porque si bien yo entiendo y comprendo el concepto de que Django me va a permitir desarrollar en web, tengo que entender que internamente Django necesita de otras pequeñas librerías que conforman lo que es el paquete entero de Django. Entonces con pip, cuando yo realizo la instalación de Django, al mismo tiempo me va a realizar la instalación de estos acompañantes que van a permitir funcionar de manera correcta a nuestra librería Django. Entonces cuando yo instalo, por ejemplo, esta, no solo voy a instalar un paquete, voy a instalar varios. Eso ya lo vamos a ver cuando manejemos Flask. Cuando yo instalo Flask, no solo voy a instalar la librería de Flask, sino voy a instalar otros paquetes acompañantes que van a permitir el correcto funcionamiento de mi librería o que van a acompañar para que funcione, ¿ok? Entonces es esa característica e importancia que tiene pip. Si bien vamos a ver conceptos de Python, casi finalizando tenemos que comprender y entender cómo funciona este manejo y al mismo tiempo vamos a ver otros conceptos muy importantes, como por ejemplo la creación de computadoras virtuales para el manejo de nuestros proyectos o programas. ¿Ok? Voy a tratar de adelantar estos conceptos para que así al final no nos pesque de imprevisto. ¿Ok? Entonces nos vamos nuevamente acá. Bien. Entonces ya para casi finalizando vamos a ver una herramienta más de manejo. Si bien con estas dos de acá, tanto con el paquete de Python y con lo que es nuestro editor de texto, si bien manejo Visual Studio Code, que manéjenlo, y PyCharm tal vez para el que quiera experimentar, con estos dos yo ya puedo realizar programas, yo ya puedo ejecutar código Python en mi computadora. De entrada ya les he mostrado que con esto ya puedo ejecutar. Voy a crear y código.py. La extensión para un código de Python o para que se entienda o el intérprete comprenda lo que es esas líneas de código siempre tiene que terminar con .py. Bueno, esas características ya las vamos a ver mejor más adelante, ¿ya? Entonces con estas yo ya voy a poder ejecutar lo que es el código. Ahora para las siguientes secciones, para las siguientes clases, vamos a manejar una herramienta que nos provee lo que es Google, que son las hojas Colapse. Tal vez alguno ya ha visto. Son como pequeños, es como unas hojas en la nube que me van a permitir ejecutar. Como han visto, por ejemplo, acá yo con este pequeño código ejecutaba. Esto es de forma local, estoy ejecutando mi código de forma local. Y cuando realizo este procedimiento, imagínense que aquí estoy colocando n líneas, todo lo que se refiere a los recursos de manejo de todos van a salir de mi computadora. ¿Por qué? Porque lo estoy ejecutando de forma local. Ahora, con esta herramienta que vamos a ver, Colab,
la voy a poder ejecutar ya en máquinas virtuales o en máquinas que me provee Google. Aquí yo estoy simplemente utilizando esas herramientas que me permite manejar Google. Obviamente no son las más grandes en cuanto a recursos, pero nos va a ser útil para nuestro curso. Por ejemplo, print el poderoso código que siempre inicia en todo. Print hola mundo. Fíjense, lo estoy manejando en acá. Me he abierto un Drive, en un Google Drive, y me he creado lo que es una hoja Colab, ¿ya? Google Colab o Collabority, ¿no? Voy a ingresar acá y en la parte izquierda van a ver como un pequeño icono de Play y lo va a ejecutar. El lenguaje tiene muchas características, si bien es sencillo, tiene ciertas características que tenemos que tomar en cuenta. En estos momentos simplemente está tardando porque está solicitando tal vez un espacio o un recurso para poder funcionar. Después de esto, yo ya no voy a tener problemas en el manejo. Por ejemplo, lo voy a repetir. A ver si me funciona. Ah, no lo está tomando en cuenta. Ahora sí. ¿Ves? Ya no tarda mucho en la segunda porque en aquí ha empezado a solicitar el espacio que necesita en Google y aquí ya simplemente ya lo estamos manejando. Después de un tiempo que si no escribimos código, no realizamos algo, se apaga y vamos a tener que esperar un corto tiempo, ¿no? Unos minutos, unos 30 segundos, a lo mucho exagerando. Bien, entonces vamos, en todo lo que es el curso de Python vamos a manejar esta herramienta, ¿ya? Ahora, para finalizar esta parte, simplemente les voy a decir que para guardarlo voy a crear hojas con código que vamos a ir ejecutando en el transcurso de las sesiones para que al mismo tiempo vayan viendo cómo funcionan estas líneas de código y al mismo tiempo ustedes lo tengan guardado en sus respectivos espacios de Google Drive. Simplemente cuando yo les presente o les mande lo que es una línea de código, van a realizar una copia en Drive, ¿ya? Una copia en Drive. Cuando se realiza este proceso, va a guardar esa hoja o esta hoja de cálculo dentro de su almacenamiento de Google Drive. Va a crear una carpeta Collapse y en ahí van a poder visualizar lo que ha copiado y en ahí van a poder manejar y ejecutar todos los códigos que vamos a ir revisando a lo largo de las sesiones. Bien, entonces simplemente nos vamos acá a archivo y vamos a hacer guardar una copia en Drive. Del mismo modo lo pueden descargar si es que lo quieren descargar o lo quieren ver de otra forma, pero yo siempre les aconsejo que lo guarden en su Drive para que puedan tenerlo al alcance en cualquier momento, puedan revisarlo, puedan utilizarlo y lo tengan a la mano. Bien, entonces con estas herramientas que hemos visto acá y con esta breve introducción de lo que es el lenguaje Python, estaríamos terminando y concluyendo la sesión del día de hoy. Hasta este punto no sé si alguien tiene alguna consulta, tiene alguna duda, me puede decir acá o me lo puede escribir aquí en el chat. Bien. Bien, entonces el día de hoy estaríamos llegando hasta acá. Como han visto, solo quería entrar brevemente a lo que es Python. Ya a la siguiente clase ya vamos a entrar directamente a lo que son los códigos, una breve introducción de lo que vamos a avanzar en la clase e ingresamos a los códigos. ¿Ya? Y hasta el día de mañana o a más tardar hasta el día miércoles les voy a pasar lo que es la parte del Classroom para que puedan ingresar, puedan visualizar lo que es la grabación del día de hoy. Tal vez para algunos que no han podido entrar o están saltando de clase en clase. Y también voy a añadir lo que son los materiales. Si es que no me permite colocar en Classroom, les voy a pasar un Google Drive en el que va a haber una gran cantidad de libros y textos que les va a ser de mucha utilidad. Los he seleccionado y he buscado y son muy buenos en cuanto al contenido. Obviamente en este curso vamos a avanzar todo lo que podamos en cuanto a los conceptos, pero Python es muy extenso, es muy grande.
Así que voy a pasarles estos textos para que puedan ir revisando tanto para las otras áreas que brevemente hemos revisado el día de hoy. Bien, entonces denme hasta el día miércoles para pasarles el Classroom y también, si es que no hay espacio, el Google Drive para que puedan encontrar el material. Bien, entonces vamos a concluir la sesión del día de hoy hasta acá. Y cualquier consulta, cualquier duda me pueden escribir ya, y en el grupo de WhatsApp igual ya tienen mi número. Me pueden escribir directamente si tienen alguna duda o algo que me quieran mencionar, y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Bueno, entonces muy buenas noches, hasta la siguiente.